Hoy deseo compartir una historia única. Este relato será particularmente valioso para aquellos que están pensando en un segundo matrimonio en la etapa avanzada de la vida. Es una vivencia personal de alguien que, tras quedar en solitario, decidió buscar una nueva forma de felicidad. Al principio, la experiencia fue estimulante, pero luego surgieron desafíos prácticos. A través de esta historia, quiero resaltar aspectos clave que deben considerar quienes están barajando la idea de casarse nuevamente. Estoy junto a una ventana, descansando contra ella mientras los pétalos de cerezo descienden lentamente. Uno de ellos se posa en el vidrio y resbala hacia abajo, como si representara mi último año. Les compartiré mi historia. Tengo 68 años. Mi esposo, con quien pasé 40 años de mi vida, falleció hace 2 años debido a un derrame cerebral inesperado. No imaginaba que cuando le pregunté por la mañana si quería café, esa sería nuestra última conversación. Después de quedarme sola, cometí el error de poner 2 tazas de café en la mesa cada mañana. Al principio, lo soportaba, me repetía que podría vivir felizmente sola. Mis hijos me brindaron mucho apoyo, mi hijo venía cada fin de semana a ayudarme con las tareas, y mi hija me llamaba todos los días por video para saber cómo me encontraba. El ruido de mis nietos llenó de energía la casa, que de otro modo habría permanecido en calma. Sin embargo, con el paso de los días, la soledad comenzó a sentirse más abrumadora. Por la noche, la cama vacía parecía más amplia, y las cenas en solitario se volvían cada vez más melancólicas. Aunque subiera el volumen de la televisión y me sumergiera en mis series favoritas, la tristeza seguía presente, como un vacío profundo en mi corazón. Mi transformación comenzó en una clase de informática en un centro comunitario, donde aprendí a manejar mi teléfono inteligente. Fue en ese lugar donde descubrí una app de citas dirigida a personas mayores. Al principio, lo hice por simple curiosidad, pero pronto me di cuenta de que todas las noches revisaba la aplicación. Fue allí donde conocí a Lee Jae-won, un hombre de 71 años, es director de una escuela secundaria. Su elegancia, buenos modales, la camisa perfectamente planchada, el suave perfume que llevaba y, sobre todo, la mirada cálida y atenta que mostraba mientras escuchaba mis historias, me conquistaron. Las citas fueron encantadoras. Recibía mensajes diarios deseándome lo mejor, ramos de flores que él elegía especialmente para mí, cenas exquisitas y conversaciones agradables. Me sentí como si hubiera retrocedido a mis 20 años. Al verme tan contenta, mi hija me dijo, «Mamá, te ves increíble». No pude evitar sonrojarme. Él me decía que, a nuestra edad, no había razón para temer, que podríamos pasar el resto de nuestras vidas brindándonos apoyo mutuo y disfrutando de la felicidad. Fue en ese momento cuando tomé la decisión de casarme nuevamente, a pesar de la desaprobación de mis hijos. Soñaba con vivir la última etapa de mi vida llena de dicha. Ahora me doy cuenta de lo ingenua que fui en su momento. Hubo muchas cosas que no noté debido a la emoción, pero que salieron a la luz después del matrimonio, y eso fue lo que más me desilusionó. A través de mi experiencia, quiero advertirles sobre lo esencial que es ser precavidos al considerar el matrimonio en la etapa avanzada de la vida. Nuestra boda fue sencilla, sin grandes festejos, y se celebró en una pequeña sala destinada a eso. Sin embargo, en ese instante, me sentí como la persona más feliz del mundo. Cuando Lee Jae-won me colocó el anillo en el dedo con manos temblorosas, supe que había tomado la decisión correcta. No obstante, la felicidad no perduró por mucho tiempo. Al regresar de nuestra luna de miel de 3 días en Jeju, comenzó el primer inconveniente. Mientras ponía en orden la casa, encontré unos papeles guardados en un cajón. Al principio creí que se trataba simplemente de recibos de pagos, pero al observarlos más detenidamente, me di cuenta de que había algo distinto.
Las deudas provenientes del juego, los intereses de un préstamo de 30 millones de won, 20 millones de won en pagos pendientes, diversas cartas de advertencia por préstamos y los avisos de las hipotecas se acumulaban. Con cada cifra que sumaba, mis manos comenzaban a temblar. Amor, ¿qué es todo esto?, le pregunté con voz vacilante, y su respuesta fue sorprendentemente serena: solo fue algo que hice por diversión, pero no tuve suerte. Si me das tu apoyo, todo se solucionará pronto. En ese momento, comprendí la magnitud de mi error, me di cuenta demasiado tarde de lo que realmente se escondía tras su comportamiento pulido y su discurso sofisticado. Apenas una semana después, los cobradores comenzaron a presentarse en nuestra casa. ¿Vas a saldar la deuda de tu esposo o no?, resonaban las llamadas de cobranza durante la noche, mientras las cartas de advertencia se adherían a la puerta. Mi rutina diaria se transformó rápidamente en una pesadilla. Cada noche, me invadía el miedo y no podía descansar, y cada vez que sonaba el timbre, sentía que mi corazón caía en picado. Al final, me vi obligado a agotar los ahorros que había acumulado a lo largo de mi vida y a destinar una gran parte de mi pensión para saldar sus deudas. Pero eso no fue lo peor. Una vez pagada la deuda, comenzó a solicitar más. Ahora que somos pareja, debemos compartir nuestros bienes, me dijo al principio, sugiriendo poner todo a nombre de ambos, y luego propuso usar mi apartamento como respaldo para un nuevo préstamo. Ahora somos uno, tenemos que apoyarnos mutuamente, insistía para intentar conmoverme. La independencia financiera se esfumó por completo. La mayor parte de mi pensión mensual se destinó a cubrir sus gastos y a saldar sus deudas. Tuve que dejar de darles dinero a mis nietos, además de suspender el financiamiento de las clases de arte y la universidad, que había estado cubriendo durante más de 20 años. Cada vez que consultaba el saldo de mi cuenta bancaria, las lágrimas se derramaban. 6 meses después de casarme, mi cuenta estaba completamente vacía y más de la mitad de mi patrimonio acumulado se había ido. Lo único que me quedaba era un profundo suspiro. ¿Por qué no fui más prudente en ese momento? ¿Por qué no revisé su historial crediticio antes de casarnos? El entusiasmo me cegó por completo, impidiéndome tomar decisiones racionales. Hace unos días, cuando me enteré de otra deuda de juego, ya no pude soportarlo más. En ese momento, no solo estaba en riesgo mi dinero, sino también la herencia que podría haber transmitido a mis hijos. La estabilidad económica en la vejez no se trata solo de dinero, sino de algo que puede arruinar por completo la vida de una persona, y esa verdad la entendí de manera profunda. El mayor dolor no fue el económico, sino el conflicto con mis hijos. Las inquietudes de ellos se volvieron una realidad. Al principio, me observaban con preocupación, pero con el tiempo, ya no podían disimular su enojo y desilusión. El tema de la herencia resultaba ser un asunto altamente delicado. ¿Qué opinas de cederme una porción de tu patrimonio? Si te ocurre algo, tendré que dejar esta casa. Sus palabras me hicieron vacilar, pero cuando me dirigí a consultar con un abogado, mi hijo apareció de repente. Mamá, hemos trabajado durante 40 años para construir este patrimonio, y es el futuro de mis hermanos y el mío. No podemos entregarlo todo a alguien ajeno. La desesperación en la voz de mi hijo todavía resuena en mis recuerdos. Fue la primera vez que vi lágrimas en sus ojos. Mi hija, por su parte, fue aún más tajante. Se tomó la decisión de actuar y, finalmente, se planteó la posibilidad de pedir la tutela de su madre. Parece que su madre está perdiendo el juicio, y teme que, si la situación sigue así, podrían perder su hogar. La hija, con tono cortante, comentó: ¿acaso creemos que podemos quedarnos sin hacer nada? Estas palabras atravesaron el corazón de la madre. En cada inicio de año, los nietos solían ir a visitarlos, pero ahora ya no lo hacían. Cuando la madre escuchó a uno de los nietos decir:
no quiero ir a ver a la abuela, sintió como si su corazón dejara de latir. Cada vez que llegaban las celebraciones, Max sacaba a colación el tema de los bienes, lo que solo intensificaba las tensiones con los hijos. A medida que la situación empeoraba, los hijos comenzaron a actuar con mayor determinación, investigaron la situación de los bienes, revisaron los documentos y buscaron orientación legal. Ahora seremos nosotros quienes gestionemos los bienes de mamá, porque esto representa el futuro de nuestra familia, afirmó la hija, pero ya no quedaba rastro del cariño anterior en su voz. La desconfianza de los hijos creció cada vez más. Se sintieron tan inseguros que tomaron la decisión de hacerse cargo de las cuentas bancarias. Lo que antes parecía una exageración, ahora parecía la conclusión más razonable. Las exigencias de Max se volvieron cada vez más desmedidas, y las preocupaciones de los hijos se transformaron en una amarga realidad. El hijo, que solía visitarlos cada fin de semana, ahora casi no aparecía, solo una vez al mes. La hija, que solía llamarlos todos los días, ahora solo mantenía contacto una vez a la semana con una llamada formal. Fue un duro golpe presenciar cómo se desmoronaba el afecto familiar de más de 4 décadas en menos de un año. El conflicto por los bienes no solo tenía que ver con el dinero, sino con la confianza, una cuestión que determinaría el futuro de la familia. Nunca imaginó que, por un error de juicio, una relación tan duradera pudiera desmoronarse de manera irreversible. Con el paso de los años, entendió que los temas relacionados con la herencia no se limitaban a lo económico, sino que abarcaban lo que verdaderamente tiene valor en la vida. Antes de unirse a Max en matrimonio, su vida era bastante ordenada. Se despertaba a las 6 de la mañana, salía a caminar por el vecindario, y los lunes y jueves tomaba clases de acuarela. Los miércoles practicaba yoga y los viernes se encontraba con sus amigos de la escuela. Aunque vivía sola, llevaba su vida a su propio ritmo. No obstante, tras casarse con Max, todo eso empezó a desvanecerse gradualmente. Al principio, parecía un gesto tierno de control: nos quedamos hasta tarde, realmente necesitamos salir por separado ahora que somos pareja. Todo estaba disfrazado de cariño, pero ella solo experimentaba gratitud por su atención. Poco a poco, su manera de hablar se fue tornando más impositiva. A tu edad, ¿qué haces saliendo? Lo mejor es que te quedes en casa conmigo. Cuando ella intentaba salir a caminar por la mañana, él le pedía que no lo hiciera, y cuando quería asistir a las clases de acuarela, le sugería que mejor se quedara en casa haciendo otras tareas. El día que decidió no volver a las clases de acuarela, mientras guardaba sus pinceles, las lágrimas no tardaron en aparecer. Al acariciar uno por uno los cuadros que había creado, sintió que estaba despidiéndose de una etapa significativa de su vida. Aunque sus antiguos compañeros de pintura seguían buscándola, poco a poco dejó de contestarles. También tuvo que renunciar a sus sesiones de yoga. Lo que empezó como una forma de cuidar su bienestar físico, terminó siendo una fuente de sufrimiento debido a las constantes críticas de él, hasta que dejó de usar su ropa de yoga. Las reuniones de los viernes con sus antiguos amigos desencadenaron la peor discusión. Al principio, por consideración hacia él, limitó esos encuentros a una vez al mes, pero finalmente decidió cortar todo contacto. El invierno quedó atrás como un simple recuerdo, y ni siquiera en mi hogar sentía verdadera libertad. La música clásica, que tanto disfrutaba, me la vetaron, calificándola de molesta, al igual que los dramas que solía ver, que consideraban infantiles. Incluso criticaban mi manera de cocinar. Después de pasar 40 años en la misma casa, mi voz se fue desvaneciendo y mi risa desapareció por completo. Comencé a temer encontrarme frente al espejo cada mañana. El rostro que veía reflejado ya no me resultaba familiar. Las arrugas marcadas alrededor de mis ojos, producto del estrés y la ansiedad, junto con una mirada cargada de preocupación, me hacían preguntarme, ¿dónde quedó la luz que solía tener?
Antes de casarme, aunque estaba sola, tenía libertad. Tenía la libertad de actuar cuando y como deseaba. Pero más tarde, todo cambió, y me vi obligado a consultar a los demás y solicitar aprobación para cada decisión. Lo que comenzó disfrazado de afecto terminó por desintegrar quién era yo. Solo al perder mi autonomía y mi tiempo personal comprendí el enorme valor de protegerlos, especialmente en la etapa de la vejez. Antes de casarnos, mi esposo solo comentaba que padecía una ligera hipertensión, restándole importancia. Mantenía una postura saludable y seguía una dieta equilibrada, por lo que jamás imaginé que pudiera enfrentar complicaciones serias de salud. Sin embargo, eso era apenas la superficie. La primera crisis se presentó durante la madrugada. Despertó diciendo que le faltaba el aire, lo cual me aterrorizó y me llevó a salir corriendo hacia el hospital. El médico lo regañó por no haber acudido antes, ya que padecía una enfermedad cardíaca severa y había atravesado 2 cirugías importantes. A partir de ese instante, mi vida dio un giro total. Todo comenzó a centrarse en su bienestar. Cada mañana, lo primero que hacía era controlar su presión arterial y darle sus medicamentos. Las comidas debían ser preparadas sin sal y de manera individual, además de que tenía que acompañarlo en sus actividades físicas. Las palabras "solo tú puedes" me invadían de culpabilidad, y cada vez me sentía más cansada. Las consultas médicas pasaron a ser parte de mi rutina, con visitas constantes a cardiólogos, nefrólogos y endocrinólogos. Los gastos en taxis y las extensas esperas en el hospital resultaban agotadores, pero lo más complicado era lidiar con los constantes ajustes en los medicamentos y las recomendaciones que cambiaban con cada visita. Las noches se volvieron aún más desafiantes. Los episodios de dificultad para respirar se hicieron más frecuentes, y cada vez que sucedían, no me quedaba otra opción que llamar a una ambulancia. Las llamadas nocturnas al hospital se transformaron en una rutina habitual. La falta de descanso comenzó a afectar gravemente mi salud, deteriorándola rápidamente. "Últimamente no te ves bien", me comentaba una enfermera del hospital, mientras mi cuerpo se debilitaba cada vez más. La falta de sueño y el agotamiento constante redujeron mis defensas, haciendo que me resfriara con frecuencia y que el dolor en mi espalda empeorara. Sin embargo, no encontraba tiempo para atender mi propia salud. Cuidarlo resultaba agotador no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que decía frases como "¿por qué tardaste tanto con la medicina?", "la comida no tiene sabor" o "no entiendes cómo me siento", sentía que mi corazón se partía en pedazos. En los momentos en que yo misma no estaba bien, todo se volvía aún más complicado. Si tenía fiebre debido a un resfriado, debía encargarme de su medicación y sus comidas, y si el dolor de espalda me atormentaba, aún así tenía que acompañarlo al hospital. Las palabras "si te enfermas, ¿quién cuidará de mí?" hicieron que relegara mi propia salud a un segundo plano. Lo que más me aterraba era lo que vendría después. Los médicos advirtieron que su condición se agravaría y que, con el tiempo, requeriría cuidados más complejos. ¿Cuánto tiempo más podré aguantar esta situación? A mis 60 años, me sentía desorientada. El bienestar en la etapa de la vejez no se limita a las enfermedades, es un factor que impacta profundamente todos los aspectos de la vida. Es un inconveniente. Comprendí profundamente que, si no hablamos con franqueza sobre nuestra salud y no abordamos con seriedad los posibles problemas futuros en este ámbito, eso podría convertirse en un peso insostenible para los dos. Al tomar la decisión de casarme nuevamente, esperaba que la soledad se desvaneciera. Me imaginaba charlas reconfortantes antes de dormir, despertar con sonrisas por la mañana y compartir con mi pareja las pequeñas anécdotas del día a día. Entré al matrimonio con estas expectativas, pero la realidad resultó ser distinta. Aunque compartíamos el mismo lugar, no logramos conectarnos.
Si intentaba conversar con él mientras desayunaba leyendo el periódico, su respuesta era un molesto cállate. Durante el almuerzo, cuando mencionaba algún problema que me inquietaba, me ignoraba y decía que no hablara de tonterías. Todo aquello que me apasionaba terminó siendo descartado como insignificante. Mi amada música clásica fue tachada de ruidosa, y ya no podía escucharla, mientras que mis programas de entretenimiento preferidos eran descalificados como infantiles. A medida que mis intereses y aficiones eran rechazados, las palabras que deseaba expresar se quedaron atrapadas en mi interior, mis vínculos con mis amigos también comenzaron a desvanecerse. Incluso cuando recibía mensajes como Han Eun-ho, este fin de semana ven a comer con nosotros, no podía responder de inmediato. Estaba más centrada en cómo se encontraba Lee Jae-on y su salud, ya que todo era incierto. Los mensajes de mis amigos se volvieron menos frecuentes, y yo tampoco tenía muchas ganas de buscarles. Lo que más me afectaba era la creciente distancia con mis nietos. Antes, solían venir a mi casa cada fin de semana, llenándola de alegría, pero ahora ya no se acercaban. Al escuchar a mi nieto decir en la casa de la abuela hay un abuelo muy aterrador, no pude evitar derramar unas lágrimas. Las noches se hicieron más espantosas. Antes sentía soledad por estar sola, pero ahora, aunque tenga compañía, me siento igualmente sola. De hecho, esa soledad parece mucho más intensa. Las pláticas antes de dormir se han reducido a preguntas como ¿te tomaste la medicina? O mañana tengo que ir al hospital. La depresión ha llegado. Ahora me da miedo mirarme al espejo, he perdido peso. Aunque estoy tomando medicinas, me cuesta mucho conciliar el sueño y me pongo a llorar por cosas insignificantes. Mi hija me sugirió que buscara terapia, pero Lee Jae-on desechó la idea, diciendo que, por ser mayor, no podía estar deprimido. No me di cuenta cuando estaba sola, pero ahora comprendo lo activa y feliz que era. Aunque en ocasiones me sentía sola, esa soledad me ayudó a crecer como persona. Me gustaba disfrutar de mis pasatiempos, salir con amigos y pasar ratos agradables con mis nietos, creando mi propia felicidad. Pero ahora, la soledad se siente distinta. Esta soledad, a pesar de estar rodeada de compañía, es más dolorosa que cuando estaba sola. Parafrasea el siguiente texto de manera que conserve la misma idea y significado, pero utilizando palabras diferentes para evitar problemas de copyright. Mantén la estructura original tanto como sea posible, pero emplea sinónimos y reformula las oraciones para que no se identifiquen como copias directas. Asegúrate de que el texto resultante suene natural y fluido, y conserva el mismo tono del texto original. Vivir junto a alguien con quien no puedo conectar es como estar en medio de un desierto, árido y aislado. El matrimonio, que comenzó como una forma de llenar el vacío, me ha llevado a una soledad aún más profunda. Ahora comprendo que un verdadero compañero no es solo quien comparte tu espacio, sino quien entiende y valora tu mundo. Y a veces, una vida independiente aunque solitaria, puede ser más plena que una vida compartida pero vacía. He gestionado todo. El proceso legal resultó ser más complicado de lo que esperaba, pero afortunadamente encontré un excelente abogado que me brindó su apoyo. La mitad de la compensación por mi retiro se fue, pero gracias a la ayuda de mis hijos, logré preservar la mayoría de mis pertenencias y pude mantener mi apartamento sin inconvenientes. El primer mes fue sumamente complicado. Cada noche padecía de pesadillas y tuve que recurrir a medicamentos para la depresión. No obstante, siguiendo las recomendaciones de mi terapeuta, comencé a retomar mi rutina diaria, paso a paso. El primer paso para mi recuperación consistió en restablecer mi ritmo de vida. Me despertaba a las 6 de la mañana y comenzaba el día con una taza de té caliente. Al principio, la soledad me generaba temor, pero poco a poco empecé a disfrutar de mi tiempo en solitario. El segundo paso consistió en retomar mis conexiones sociales.
Reuní el coraje necesario y me comuniqué con mis amigos del taller de acuarela y de la clase. Afortunadamente, me recibieron con mucha calidez y me apoyaron en retomar el pincel. El tiempo que pasaba en el taller de acuarela, 2 veces a la semana, se transformó en un periodo de sanación para mí. También fue maravilloso recuperar el vínculo con mis hijos. Un día, mi hija llegó acompañada de mis nietos. «Mamá, ahora comenzamos de nuevo», me dijo, y sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a caer. Los sábados ahora tienen un significado muy especial para mí. Disfrutar del fin de semana pintando con mis nietos y escuchando música clásica, que tanto adoro, se ha convertido en algo invaluable. También comencé a prestar más atención a mi bienestar físico. Las caminatas por la mañana se han vuelto esenciales para mí y además me volví a inscribir en clases de yoga. Cuando mi cuerpo mejora, noto que mi mente también se siente más despejada. En el hospital, me informaron que mi presión arterial ya estaba bajo control y que mi piel había mejorado notablemente. Basándome en mi experiencia, quisiera ofrecer algunos consejos prácticos a las personas mayores que estén considerando el matrimonio de nuevo. En primer lugar, es crucial entender bien la situación financiera de la otra persona. Esto no tiene nada que ver con ser materialista. Los bienes que se acumulan a lo largo de los años pueden desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos, y esto puede poner en riesgo la calidad de vida en la etapa de la vejez. Es crucial establecer claramente los asuntos relacionados con los bienes y el patrimonio antes del matrimonio, a través de un acuerdo formalizado ante notario. Para ello, realizar una evaluación del crédito es esencial. Deben confirmar por escrito la situación tanto de los activos como de las deudas. Es importante crear un contrato que regule la distribución de bienes antes del enlace. Desestimen rotundamente las solicitudes de cofirmantes. Además, es fundamental ser sinceros respecto al estado de salud. Los problemas de salud en la tercera edad suelen tener un impacto mucho más significativo de lo que generalmente se cree. El mantenimiento de la salud representa una carga tanto física como mental significativa, lo que influye directamente en la calidad de vida de las personas involucradas. Como solución, compartan los resultados de sus exámenes médicos, verifiquen los tratamientos y medicamentos que están tomando. Organicen los cuidados a futuro y revisen sus pólizas de seguro médico y de atención a largo plazo. En tercer lugar, es fundamental no sacrificar su tiempo y espacio personal. Las actividades recreativas, las conexiones con amigos y las rutinas cotidianas son esenciales para el sentido de identidad y bienestar. Perder el trabajo puede sentirse como perderse a uno mismo. Como medida, gestionen sus finanzas y propiedades de forma independiente, mantengan sus actividades recreativas y encuentros en privado, y aseguren su propio tiempo y espacio personal. No alteren su rutina diaria. En cuarto lugar, den importancia a sus vínculos con los hijos. Las disputas relacionadas con el patrimonio pueden dejar cicatrices difíciles de sanar. Antes de casarse, dialoga a fondo con tus hijos y establece un plan claro para la administración de tus bienes. Para ello, asegúrate de conversar con ellos con antelación. Aclara los temas relacionados con la herencia. Define límites precisos en las nuevas dinámicas familiares. Realiza reuniones familiares periódicas. Quinto, lo esencial es recordar siempre cómo cuidarte a ti mismo. La soledad es una sensación que todos vivimos, pero no debemos renunciar a todo solo para llenar ese espacio vacío. Como alternativa, no te apresures a buscar compañía. Ten en cuenta que el matrimonio no es la única respuesta. Aprende a valorar tu tiempo a solas. Explora nuevas actividades y encuentra nuevos intereses. Cada mañana, me observo en el espejo y me sonrío. Aunque mi rostro muestra algunas arrugas, encuentro serenidad en él. Contemplo las flores de cerezo que caen frente a la ventana y reflexiono.
La vida, al igual que las estaciones, está en constante transformación, pero lo que realmente trae felicidad es mantener tu equilibrio en medio de ese flujo, ¿verdad? Antes de tomar la decisión sobre el matrimonio, tómate el tiempo necesario para reflexionar. No te precipites. La soledad no implica estar solo, y la compañía no garantiza la felicidad. Espero que el futuro de tu vida sea tan brillante y reconfortante como un día primaveral. Con esto concluye el video de hoy. Te invito a compartir tus experiencias y pensamientos sobre el contenido en los comentarios. Además, no dudes en compartir este mensaje con tus amigos y familiares para que llegue a más personas. Por último, asegúrate de suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Te agradezco mucho por dedicarme este tiempo. Siempre estaré apoyando una vida plena para todos mis seguidores. Les deseo un día lleno de sabiduría.